Hola, queridos estudiantes. Estamos con ustedes en el cuarto día de la segunda semana con el segundo cuadernillo. Navidad, Esperanza y Solidaridad. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy. El día de hoy estaremos trabajando las actividades 7 y 8 del cuarto día de la segunda semana. Vamos conmigo. Busquen la página 18, que en el día de hoy tengo una invitada muy especial que estará ayudándole a resolver las actividades 7 y 8. Con ustedes, Ginette Rodríguez. Saludos, saludos, queridos alumnos. En la actividad número 7 vamos a hacer lo siguiente. Dice, recortamos cuadrados para nuestros origami. En esta actividad vas a repasar cómo trazar cuadrados usando una escuadra. Una escuadra es un tipo de regla que hemos visto muchas veces, que es parecido a un triángulo recto, es un tipo de triángulo. Vamos a utilizar esta regla y en esta actividad vamos primero a estimar cuántos cuadrados iguales se pueden observar de una hoja. Recordemos que estimar es anticipar un resultado o podríamos decir también suponer un resultado sin haber calculado o medido este resultado. Es lo que imaginemos. Necesitarás 2 hojas de papel 30 centímetros por 20 centímetros. Puedes utilizar una hoja de maquinilla. Vamos a hacer los cuadrados y la estimación. En la primera tarea, vamos a utilizar un papel cuadrado. Perdón, un papel cuadrado es el punto de partida de cualquier pliegue de origami. Es decir, generalmente para hacer un origami necesitamos una hoja cuadrada. En las indicaciones de armado te informan las medidas del cuadrado que debes usar. Practica trazar cuadrados con la escuadra, siguiendo las indicaciones. En esta tarea vas a buscar tu hoja de maquinilla y vas a dibujar 3 cuadrados. 3 cuadrados con las siguientes medidas. Vas a utilizar tu regla y vas a ver dónde está la medida de 6 centímetros. El cuadrado debe de tener, uno de ellos debe de tener 6 centímetros por 6 centímetros. Recordemos que un cuadrado tiene 4 lados iguales. El siguiente cuadrado debe de tener 10 centímetros por 10 centímetros. Y el tercer cuadrado 12 centímetros por 12 centímetros. En la tarea número 2 vamos estimando medidas. Vamos a continuar, ¿verdad? Toma el cuadrado que hiciste de 6 por 6, que te va a quedar más o menos, debe de quedarte una forma como esta. Y la otra hoja también la vas a tomar. Vas a poner ambos cuadrados uno al lado del otro. Para estimar, recordemos que es como imaginar o más o menos adivinar. Vamos a hacer, es como un pequeño juego. Vas a mirar el tamaño de la hoja y el tamaño del cuadrado. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a imaginarnos cuántas veces podríamos entrar ese cuadrado en la hoja. ¿Cuántos cuadrados de eso que dibujamos del 6 centímetros por 6 pueden entrar en esa hoja? Entonces, esa hoja debe de tener 30 centímetros por 20 centímetros. Dice que no puedes usar una regla porque es solamente la imaginación. Debes de compararlo, pero en tu mente. No podemos utilizar ni regla ni apoyar tampoco el cuadrado encima de la hoja. Después que hagamos esto, vamos a anotar en la hoja cuánto cuadrado crees que caben dentro de esa hoja. ¿Cuántos cuadrados de 6 centímetros por 6 caben en esa hoja? En la tarea número 3, vamos a verificar eso que tú pensabas
eso que pensamos en un principio de más o menos cuánto cuadrado cabía en esa hoja. Ahora vamos a confirmar la realidad, cuánto de verdad cabe. Debes de considerar, podemos considerar dos maneras para verificar esa respuesta. La primera es la siguiente. Colocamos el cuadrado que tienes en la hoja y contamos cuántas veces cabe. Es decir, lo ponemos encima de la hoja y vamos a ir verificando cuánto cuadrado caben en la hoja. Puedes irlo marcando con un lápiz dentro de la hoja. La segunda opción es trazar cuadrados de 6 centímetros en la hoja con ayuda de una escuadra, es decir, sin utilizar el molde que hiciste como un cuadrado, vas a utilizar una pequeña regla donde vas a medir 6 centímetros de 6, un cuadrado de 6 centímetros en cada espacio. Asegúrate de que sean 6 centímetros cada vez que marques un lado del cuadrado para que sea un cuadrado perfecto. Te vamos a dar instrucciones para que confirmes esta estimación o lo que pensaste que podría ser. Vas a tomar un lápiz, marca en el ancho de la hoja una rayita cada 6 centímetros. Como podemos ver aquí en la imagen, a lo largo de la hoja puedes marcar, cada vez que llegue a 6 centímetros le haces una línea y así sucesivamente hasta llegar al final de la línea. Del mismo modo, con la misma escuadra vas a utilizar, pero de manera, ahora vas a trazar líneas horizontales. En esos 6 centímetros que tú marcaste, de lado a lado de la hoja, vas a utilizar la regla para trazar las líneas de lado a lado a la hoja. Y con la escuadra, la tercera, traza líneas verticales de lado a lado, como marcamos cada lado de la hoja, 6 centímetros vertical y 6 centímetros horizontal, como vemos aquí, horizontal y vertical. Entonces, ahí vamos a hacer líneas horizontales y líneas verticales, uniendo los puntos de 6 centímetros. Ahí deben de salir los cuadrados 6 por 6. Entonces, ahora vas a anotar la cantidad de cuadrados que caben en esa hoja. Debes de comparar que coincida con tu anotación anterior, es decir, lo que tú pensaste, lo que tú estimaste que cabían dentro de la hoja. O sea, si yo pensaba que eran 15 cuadrados que cabían en la hoja, entonces ahora yo voy a comparar cuántos cuadrados cabían en la hoja y cuántos yo supuse que cabían en la hoja. Ahora bien, si yo pensé que eran 15 cuadrados que cabían en la hoja y en la hoja habían 25, o sea, caben 25 cuadrados, yo tengo que saber la diferencia, o sea, cuántos cuadrados me faltaron, debo de anotar. Si faltaron 10 cuadrados a mi suposición, entonces debo de ponerle más 10. Si eran menos, entonces tengo que ponerle menos 5, menos 10 cuadrados, dependiendo de lo que ustedes hayan estimado. En la tarea número 4, podemos ver la estrategia que utilizó Manuel, el amiguito Manuel. Dice, sabiendo la cantidad de veces que cabe el cuadrado a lo largo y ancho de la hoja, es fácil calcular cuántos cuadrados entran para cubrir la hoja completa. Dice aquí, lee lo que Manuel dice, ya lo leímos. Él encuentra fácil calcular cuántos cuadrados caben en la hoja. Él dice que debemos de ver cuántos caben de largo y cuánto caben de ancho de 6 centímetros siempre. Entonces, dice, ¿te imaginas cuál es la forma de calcular que usa Manuel? ¿Puedes hacer ese cálculo? El cálculo que hizo Manuel fue de largo y ancho. Ahora bien, él lo que dice que hace es que multiplica el largo que tiene, cuántos cuadrados caben de largo y cuántos cuadrados caben de ancho. Entonces es muy fácil hacerlo así porque solo tienes que multiplicar. Esa es otra manera. Podemos hacerlo sumando todos los cuadrados que están en la hoja, pero podemos multiplicar los lados y nos daría el mismo resultado.
Si estás de acuerdo con esto que dice Manuel, vas a decirnos y por qué. También debes de explicar el por qué a alguien de tu familia. Escribe la explicación en tu cuaderno. En la actividad 8, en esta actividad vas a repasar los ejes de simetría en un cuadrado, los cuales te servirán para avanzar en tus conocimientos y práctica de origami. En la tarea 1, antes de continuar, me gustaría decirle que es un eje de simetría. El eje de simetría es como si fuera, no es como, es una línea imaginaria que divide una figura en dos partes iguales o idénticas, podríamos decir, que no tienen ninguna diferencia. Entonces, ahora vamos a trabajar con el eje de simetría. En la tarea 1, toma el cuadrado más grande. Y de los que hicimos, recuerden que hicimos cuadrados de 6 centímetros, de 10 centímetros y de 12 centímetros. ¿Cuál es el cuadrado que vamos a utilizar? El más grande. Exacto, el de 12 centímetros es que vamos a utilizar ahora. Entonces, después que tomes ese cuadrado, decide por dónde hacer un doblez de modo que queden dos triángulos iguales. Es decir, vamos a coger el cuadrado que teníamos anterior, que tenemos de 12 centímetros y al doblarlo con una línea recta, vamos a trazar un eje de simetría en ese cuadrado y vamos a convertir ese cuadrado en dos lados iguales. Estos lados serán triángulos iguales los dos. Procura que los dobles coincidan con los bordes. Luego de que hagas esto, vas a pisar bien la línea que trazaste para que se marque bien el doblez. Vas a buscar la manera de repetir ese doblez en otra dirección paralela a esta. Es decir, que se formen dos triángulos en el cuadrado, pero en lados opuestos. En ese mismo cuadrado también vas a buscar, cada vez que hagamos un doblez, vamos a abrirlo de nuevo el cuadrado. No lo vamos a seguir doblando encima, sino abrimos el cuadrado, hacemos otra línea, otro doblez. Abrimos el cuadrado, primero le voy a repetir, abrimos el cuadrado, ¿verdad? Hacemos un doblez que quede en un triángulo, dos triángulos iguales. De nuevo abrimos el cuadrado, ahora lo volteamos para que sean paralelos y hacemos dos triángulos más. En el cuadrado debe de quedar una forma de una X que va a tomar el eje de simetría de las esquinas o de las vértices de los cuadrados. Entonces, del mismo modo, cuando ya abras el cuadrado, vas a doblar de nuevo para que el cuadrado se divida en dos rectángulos. Ahora vamos a convertir el cuadrado en dos rectángulos iguales. Recuerda que debes hacerlo con mucho cuidado para que los bordes coincidan y te quede muy bonito. Marca bien el doblez. Busca la manera de hacer lo mismo que hicimos con el triángulo. Vas a doblar del otro lado el cuadrado para que te queden dos rectángulos iguales. Debes de mirar la figura número de la tarea 3 para que entiendas mejor lo que te estamos explicando. Recuerda que el eje de simetría de una figura es una línea que divide a la figura en dos partes idénticas. Pueden ser triángulos, cuadrados o puede variar. En esta tarea vamos a hacer lo siguiente, vamos a descubrir los ejes de simetría. En ese cuadrado traza los ejes de simetría que encontraste en el papel. En un color marca los ejes de simetría que tocan las vértices, no consecutivo. Es decir, vamos a trazar, como vemos ahí en la imagen, de rojo hay uno que trazamos, que fue el primero que hicimos, una doblez. Después hicimos otro de rojo. Esas son ejes de simetría que tocan las vértices, es decir, las esquinas del cuadrado. En otro color vas a marcar los ejes de simetría que no tocan ningún vértice.
ningún vértice. Es decir, aquellos que se doblan desde el centro de un lado, no en una esquina, como podemos ver aquí, la línea azul y la línea verde. La diagonal de un cuadrado une dos vértices no consecutivos del cuadrado. Entonces, la tarea 3 dice que debes identificar las diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene el cuadrado? Ahora vamos a descubrir cuántas diagonales marcamos. Dice que la diagonal de un cuadrado une dos vértices que no son consecutivos. ¿Qué quiere decir que no son consecutivos? Si decimos A, B, C, A y B son consecutivos, pero si unimos A y C, no son consecutivos. Entonces, una línea diagonal es la que une los vértices que no son consecutivos. Vamos a descubrir en ese cuadrado. Entonces, ¿qué figuras se ven cuando realizas el doblez de las diagonales del cuadrado? Cuando lo doblas, vamos a revisar qué figura se forma. Debes de copiar estas preguntas y las respuestas en tu cuaderno. Recuerda, marca todos los cuadrados de sus ejes de simetría, haciendo los doblez y remarcándolo con tu uña o con tu dedo o algo que sea más duro para que se marque bien el doblez del cuadrado. Abre el cuaderno y asegúrate de que esté marcado como en la figura. Perdón, el cuadrado. Abres el cuadrado. Vas a descubrir que está marcado como la figura que tenemos aquí. Ahora se ven marcados muchos triángulos, ¿verdad? Podemos encontrar muchos triángulos en este cuadrado que hemos marcado con dobleces. Cuenta los triángulos, son más de 10. Descúbrelo. Vas a ver que hay diferentes tipos de triángulo, van a haber pequeños y más grandes. Descubre cuántos son, dice que son más de 10. Ya tú sabes, recuerda siempre, cada vez que termines de una actividad, anotar en la planilla de seguimiento. Que pasen feliz día. Un placer. Hasta la próxima clase.